Bueno, señores, otro capítulo más de Honesta Atracción y hoy tenemos un invitado desde Ecuador, Ever Pata, de Alpha Man. ¿Cómo estás, mi hermano? Excelente, Diego, excelente. ¿Cómo más voy a estar que feliz y agradecido por tener la oportunidad y el espacio y estar con el mismísimo Diego Fex aquí en el programa de Honesta Atracción? Bro, sí, desde hace rato te quería hablar porque uno de los primeros videos que yo te vi fue haciéndole una entrevista a Sergio Cruzado y pues desde esa vez como que empecé a seguir lo que estás haciendo y como ver que hablas mucho de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Sí, sí, sin duda. La entrevista que le realizamos a Sergio Cruzado fue muy interesante para nosotros. Aquí, sobre todo estar cerca de un país vecino, fue por... Él venía a dar una formación sobre hipnosis, a ver, no me recuerdo muy bien. Pero bueno, tenía un L. workshop, tenía un taller que venía a dar a Quito, a la capital de Ecuador. Entonces, yo en ese Sí, momento estaba trabajando en conjunto con socios. Ahora ya no trabajo junto con ellos, trabajo a nivel independiente. Entonces, nos habíamos sí. desplazado allá y fue muy, muy interesante. Hubo mucha sinergia, mucho contenido interesante que compartir y demás. Y definitivamente, le hago mucho énfasis últimamente al poder de la obra de Eckhart Tolle. Me parece un librazo, me parece una filosofía, un mindset, una configuración mental a tener que siempre nos permite mantener los pies en la tierra, porque algo que sucede mucho en personas como tú y como yo, Diego, es que cuando somos personas que estamos siempre trabajando en nuestro desarrollo, siempre estamos mirando hacia perfeccionar esos componentes de nuestra personalidad, somos personas que tenemos una tendencia muy alta a desenfocarnos fácilmente, porque es que tenemos tantos estímulos en el día a día, tenemos tantas acciones súper importantes que atender, que centrarnos en lo que más importa a veces se nubla y se sesga por un proyecto o una meta superior. Eso es muy verdad, ¿no? Y ahora con la tecnología que todos, por ejemplo, lo que consumimos es de 15 segundos, o sea, nuestro sistema está acostumbrado a estímulo, estímulo, estímulo cada vez, ¿no? Claro, o sea, uff. O sea, hoy en día hay una infoxificación tremendísima y yo soy uno de los que más rechaza esta cuestión, pero a su vez es heavy, es difícil porque como independiente, como autónomo, como emprendedor, lo rechazas, pero a su vez, o sea, lo rechazas cuando conoces y sabes el trasfondo que tiene y la repercusión que crea en las nuevas generaciones, pero a su vez entiendes el potencial que tiene y es como que lo utilizas. Entonces, es una dicotomía muy interesante. Y al fin y al cabo, lo que me deja de moraleja es aprender a manejar lo que existe. No intentar cambiar ni quitar nada, sino simplemente aprender a utilizar las cosas de la forma más adecuada posible. Como tener herramientas, o sea, utilizar, por ejemplo, los medios sociales que son tan adictivos a tu propio propósito. Sí, es muy, muy adictivo, porque a nosotros la comunidad del desarrollo personal siempre nos llega a un punto en donde nuestra mente se sesga creyendo que estamos siendo productivos cuando realmente estamos ocupando tiempo pasivo de nuestro día a día. Y es muy distinto observar cuándo de verdad algo nos va a proporcionar resultados medibles y cuándo algo netamente está haciendo una actividad que nuestro mismo miedo y nuestro ego, por defensa de su identidad, se hace presente para hacer que no hagamos precisamente lo que más riesgo nos representa, sino que ahí es cuando viene que la gente solamente traga libros, traga cursos, traga audios, traga videos en YouTube, pero no toma acción. Y Muy, muy eso pasa interesante. muchísimo, ¿no? Porque hay chicos que duran años viendo videos, o sea, sabiendo de la comunidad y sabiendo muchas técnicas y muchas cosas, pero no toma acción por meses, incluso años. Sí, sí, de verdad que conozco un montón de personas así. Y es terrible porque si nos ponemos en un punto empático junto con ellos, se ha de sentir muy difícil el hecho de intentar, o sea,
que tu mente te juegue una mala pasada y creas que estás haciendo cuando de verdad no estás haciendo. Porque ya te digo, o sea, la comodidad del humano, el cerebro es tan magnífico, la complejidad del individuo es tal que nos podemos autoflagelar sin darnos cuenta. Entonces, de ahí precisamente la importancia de estar siempre presentes, conscientes y evaluando a través de la introspección qué he hecho hoy, qué he hecho mal hoy, qué he hecho bien, qué puedo aprender de esto, de qué forma me comporté que me trajo tal resultado y demás. Pero hay gente que a veces menosprecia el hecho de hacerse esos cuestionamientos hacia adentro y busca hacia afuera y por eso nunca termina consiguiendo nada. Sí, yo o sea, base en mi experiencia, yo no fui uno de los que duró como meses tratando de investigar y tomar acción, pero sí entiendo básicamente por qué pasa. Muchas veces es como ese miedo al que dirán, ¿no? Al rechazo y a de pronto no estar en las mejores situaciones y no creerse uno lo suficiente. En efecto, yo también como te comento, Diego, tampoco he estado en esa posición. Yo cuando inicié, sí que yo tengo, o sea, también es algo muy importante, algo que sí me gustaría que los espectadores sepan, y es que hay que encontrar e identificar muy bien cuál es nuestro estilo de aprendizaje, porque en mi caso yo soy una persona bastante visual, bastante auditiva, pero también soy bastante de lectoescritura, soy mucho de aprender a través de la lectura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el leer más libros que el consumir un curso, sí me puede ser funcional. Y eso también es muy importante entenderlo y te lo comparto ya como psicólogo y entender cómo se dan los procesos de introyección del aprendizaje. Entonces, eso es súper vital tenerlo presente. Tampoco no nos vayamos a poner en el plano de creer que tenemos que consumir un 1% de información y un 99% de acción. Está excelente, pero siempre es oportuno para tener esa relación de aspecto de acción y resultado, tener una base bastante oportuna. Sí, claro. Yo también pienso que uno se debe, o sea, que es muy necesario saber cómo uno aprende, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta de que no era muy lector como tal, pero sí me gustaba investigar las cosas por medio auditivos. Por ejemplo, yo uso Audible, que es un programa o una aplicación que tiene todos los libros en audio. Y eso es para mí fantástico porque uno va en el servicio público de Transmilenio aquí en Bogotá por horas a veces para trasladarse de un lugar a otro y qué más que un audio. Entonces todo el mundo piensa que uno está escuchando música y que se está divirtiendo cuando en realidad está absorbiendo una mano de conocimiento muy, muy buena. Uf, me parece excelentísimo tu formato. Lo que me gusta del formato audible, de los podcasts y toda esta revolución de audio es que como lo haces tú es el mismo ejemplo. Lo puedes ocupar en trayectos que normalmente hubiesen sido sin nada. O en su defecto hubiese Perdidos. sido tu cabeza generando ideas un poco dispersas. Pero qué mejor manera que Sí. aprovechar el tiempo de esa forma. Excelente, Diego. Y te quería preguntar, ¿hace cuánto estás en la comunidad? Bueno, se nos fue la conexión, pero no importa, seguimos acá, nos volvimos a reconectar con Ever Pata. Ever, yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese primer contacto con la comunidad? ¿Cómo fue esa historia? Uf, vaya historia. Realmente yo a los 12 años, toda mi adolescencia, pasé con un estilo de vida bastante precario. No estaba absolutamente cómodo con mi vida en aquel entonces. Realmente era una persona que tenía deficiencias para poder relacionarme con las demás personas. Tenía siempre esa Sí, exclusión en grupos sociales y demás. Tenía un problema adicional de glándulas sudoríparas que era que me hacía sudar de una forma totalmente incontrolable. Y eso, o sea, imagínate, en un terreno social de por sí, acercarte a hablar con alguien desconocido es difícil. Ahora imagínate estar sudando sin querer sudar, o sea, sí, sí, terrible, sí, era un dolor de transpirando. cabeza. Adicional tenía problemas del habla, problemas de la comunicación, en donde tartamudeaba y repetía bastantes las palabras.
y hacía mucha presión por expulsar un solo fonema. Sí, Era un dolor de de... cabeza Y tremendo. entonces a los 12 años tenías, o sea, comprendiste que tenías estos problemas y que tenías que mejorar y ahí fue que comenzaste a investigar acerca de cómo comunicarte mejor. Sí, era justamente en ese periodo en que yo estaba viendo que, de verdad, yo era como que, ok, tengo 12 años, sé que tengo que crecer más y voy a ver otras cosas, voy a aprender otras cosas en mi mindset de aquel entonces. Pero llegó un punto en donde esto no puede estar así. Y era tal mi deseo de poder relacionarme adecuadamente, sobre todo con las chicas, que era con quien peor me iba. Entré a Google y pongo, o sea, yo ya había escuchado un término que todos hemos escuchado y era el macho alfa. Yo ya había escuchado ese término, todos lo habíamos escuchado. Ah, Y ok, ahí viene mi seudónimo precisamente, Alpha Male. Entonces yo es como que macho alfa, y me quedé con eso, me quedé con eso. Y pongo en internet macho sí. alfa, características, y comencé a leer las características por una por una. Y es como que, esta no tengo, esta no tengo. Literalmente dije, esta no tengo, como de 15 dije de 12. Era, esta no tengo, esta no tengo. Me tocaba desarrollar todo de cero, pero bueno, lo importante era que tenía ese itinerario donde yo decía, ok, o sea que desarrollando esto, tengo la vida que quiero. Y definitivamente Sí, así fue. Claro, hasta que no fue nada fácil, o sea, fue un proceso, súper que extenso, pero en medida de aquello, yo fui vinculándome con procesos sociales, con procesos políticos y demás áreas que yo sabía, yo ya estaba consciente de todo lo que estaba haciendo, o sea, era consciente de cada acción mía. Sabía que eso me iba a potenciar, me iba a recortar la curva de aprendizaje y me ayudó mucho. severo. Entonces comenzaste a tomar acción desde los 12 años. Esto creo que es un récord. Yo no he visto ninguna persona que haya comenzado tan joven. O sea, es que si uno, o sea, si uno se, hay veces que comienza tarde, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que comienzan a los 30 años, a los 40 años. Comenzar a los 12 debe ser una ventaja muy grande. Sí, es muy grande porque todo casi ya lo llegas a, o sea, digamos que unos 5 años posterior ya todo está integrado a nivel inconsciente. Y eso es lo mejor de todo, que se te facilita el muchísimo interpretar las situaciones sociales, se te hace muy sencillo y sobre todo es un plus, es un boost para tu confianza, porque en mi cabeza, en mi mindset, cuando tengo una dificultad, mi cabeza me dice, hey, empezaste a los dos. Entonces es como que voy con ventaja, no pasa nada, dice lo que otro no está haciendo. Entonces eso a mi identidad la refuerza y me da ese valor para continuar haciendo ciertas acciones que se me dificulten en un momento dado. Muy chévere. Y fue muy difícil comenzar a los 12 porque yo no sé dónde iría a los 12. O sea, uno se puede ir de fiesta en Ecuador a los 12 o de pronto haciendo day game. No, mira, fíjate, yo soy de una familia bastante reservada. Mi familia no es mucho de andar en movimientos, ni música, ni nada de esto. Es bastante reservada. Y obviamente yo en aquel entonces contaba con un perfil introvertido, pero yo más que todo sé que era tímido. No obstante, yo tenía una gran ventaja y es que siempre fui extremadamente analítico. Para decirte que a los 8 o 10 yo ya me preguntaba, mi mente solamente estaba en por qué se da esto y para qué se da esto. Entonces, no podía ver algo sin intentar juzgar. A pesar de que inicialmente era una característica no tan adecuada porque lo hacía más a nivel de juzgar, pero ya seguía siendo un proceso bastante importante, porque a los 8 años es normal juzgar, pero sin entender un trasfondo, pero yo juzgaba e intentaba entender el por qué. Entonces, todo ese proceso hizo que a los 12 años, a pesar de no tener con quién salir a una fiesta, ni nada, igual tampoco me iban a dejar, ni nada por el estilo, porque Ay, no me sí. gustaba, o sea, me daba miedo cualquier lugar que tuviese mucha gente. Lo que hacía es que yo ya en ese entonces empezaba a jugar baloncesto. Y en ese entonces ya empezaba a tener inclinación por los deportes. Yo juego baloncesto. Entonces, yo aprovechaba estos espacios en que me iba a jugar, en que me iba a hacer deporte, para poder ir poniendo en práctica lo que yo ya había aprendido en lo que había buscado en Google de cómo ser un macho alfa. Entonces era como que se supone que aquí tengo que comportarme seguro. Y en mi cabeza era, ¿cómo es ser seguro si eso no me lo han enseñado?
Y yo en mi cabeza decía, a ver, ¿cómo me vería seguro? Me ponía a pensar en una película, en algún superhéroe. Y yo, bueno, voy a... O sea, al principio fingía, como lo hacen todos, y esto es algo muy importante. Al principio se finge, luego cuando ya lo profesionalizas, se usa el término modelar, y de ahí es cuando vas integrando, porque es muy bueno aprender a través de otros comportamientos de personas. O sea, no está mal, siempre y cuando sea en búsqueda de tu propia personalidad. Pero yo inicialmente hacía así, fingía muchísimo. Para decirte que recuerdo una ocasión que los que más hablaban de estos tópicos eran precisamente los europeos. Entonces, yo aprendía mucho de todos los formadores que podían haber de esta área, y cuando salía a hacer práctica de interacciones sociales, a veces terminaba usando un acento así, porque es que era tanto lo que me grababa que terminaba usando un acento así. Yo recuerdo una experiencia que fue en un colegio. Me acerqué, Sí. creo que a un grupo de una o dos chicas, no me acuerdo. Pero me acerqué así, y yo estaba muerto en vida, pero supuestamente yo aparentemente estaba seguro. Me acerco y les digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? O sea, no me jodas, o sea, de verdad, un ecuatoriano negro de paso, hablando así, no me joda. Pero Luego, ¿qué, fíjate, qué tiene la palabra cómo estáis? O sea, no sé si es que es mal visto o era como chistoso. o sea, con la inseguridad que yo me cargaba encima y con la Sí. farsa que tenía externamente, era terrible. Y mi diálogo interno estaba como que, ya estás muerto, lárgate de aquí. Pero fue interesante porque ya me despedí, o sea, dije eso, me di cuenta de que estaba utilizando un acento que no era el mío, me di cuenta que no estaba siendo parte de mi personalidad, que había actuado de una forma programada de lo que tanto me habían enfrascado en aprender de esto. Y les dije, bueno, chao, y me fui, o sea, ni siquiera me saludaron, yo llegué, me presenté y yo mismo me despedí a mí mismo y me fui. Y a todos nos pasa eso, ¿no? Que uno llega y como que, uy, yo estoy aquí actuando o haciendo algo que no debería hacer y uno mismo se va, uno, o sea, uno no espera que lo echen, sino como uno sabe que la cagó y se va. Definitivamente uno dice, no, esto no es mi sitio. Sí, sí, es tremendo. Pero todas esas experiencias son realmente las más circunstanciales, las más importantes, las que crean ese punto de inflexión en la persona, porque aquello es el background que te compone. Hay gente que le gusta negar su pasado, o sea, no hay nada peor que negar tu pasado. La mejor cosa es aceptarlo tal cual como fue y entender de que es un tiempo psicológico. El tiempo que importa es el tiempo presente. Incluso el futuro tampoco no lo puedes controlar, es totalmente incierto. Entonces, el mirar hacia tu identidad pasada puede ser un refuerzo, porque depende de tu mentalidad actual. Puedes utilizarlo o bien para hundirte y decir todo lo que no lograste, o bien como impulso para saber qué no hiciste y qué puedes hacer ahora. Pero eso ahí es la dicotomía donde la gente se hunde porque no sabe qué hacer. Pero es muy No, importante. y eso tiene mucho sentido cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora o The New Earth, y que dice que, o sea, tú no puedes cambiar tu pasado ni puedes vivir tu futuro, que lo único presente es el momento presente, que lo único que puedes como manipular en este momento es tu presente. Entonces, como que nadie vive en el presente, sino siempre viviendo en el futuro o en el pasado. En efecto, o sea, y es tremendísimo. Eso te lo digo como psicólogo. La mayoría de personas netamente actúan por dolores. O sea, todo lo que hacen en su día a día es en base a un dolor. Todo es una muestra, o sea, es un síntoma que les aparece por una inconformidad o una emoción reprimida, guardada, que ha salido deformada a través del inconsciente y muestra conductas y comportamientos inadecuados. De ahí viene que la gente hace una cosa y luego se pregunta, ¿y por qué hice esto? Ya cuando hicieron un error tremendísimo. Y los entiendo, como psicólogo los entiendo, pero a su vez los invito a que tomen más conciencia sobre qué es lo que están haciendo ahora. De verdad, la mayoría de gente se mueve netamente por dolor y no por placer, cuando se supone que tenemos solamente dos espectros. El individuo se mueve bajo dos conductas. Es lo que queremos hacer. Uno, huir del dolor, y dos, buscar el placer. Pero la gente, al momento de que huye al dolor, lo termina atrayendo inconscientemente porque su mente
Dale. A ver, entonces nos estabas hablando un poco de que hay personas que buscan, o sea, que actúan por medio del dolor o están buscando el placer. Eso, tú como psicólogo, ¿no lo puedes explicar un poco más? Porque obviamente nosotros tenemos traumas y obviamente nosotros queremos ser eh, exitosos. Entonces, estas son como las dos únicas formas que la gente se mueve. En efecto, son las dos corrientes más grandes que tiene el individuo. Lo que sucede es que la emoción negativa siempre va a predominar por encima de la positiva en la cabeza de los individuos. Eso es algo que, sí o sí, una premisa que se cumple. Siempre va a predominar. Por eso las noticias son diseñadas de esa manera. Entras a la noticia y rara vez ves que están hablando de que tal joven hizo un proyecto, tal persona logró esto, poco hablan sobre logros, más hablan sobre murió tal persona, murió tal, hubo una explosión en tal lugar, se derrumbó tal, porque al cerebro esas acciones le captan más la atención, logran mantener su retención a través de la memoria selectiva. La memoria decide seleccionar eso porque sabe que representa menos esfuerzo. Nosotros tenemos energía, toda la energía la ocupamos en diferentes acciones en nuestro día a día. Y esa energía tiene que ser muy bien seleccionada, muy bien diferida, para poder incrustarle la dosis necesaria a una actividad. Pero el cerebro, científicamente comprobado, es vago. Entonces, le gusta ocupar lo menos posible de energía para mantener siempre el cuerpo en homeostasis, en equilibrio. En esa búsqueda de homeostasis y equilibrio es cuando nos llega el momento en donde no queremos ejecutar ninguna acción, porque incluso el levantarnos de nuestra cama nos representa un esfuerzo y eso no lo queremos hacer. Entonces, como el cerebro tiene esa división en su cabeza en donde persigue el placer, pero a su vez se hunde en el dolor, entre esa búsqueda gana más la emoción negativa, gana más la fuerza psíquica de carácter o de etiqueta negativa, por así clasificarlo, dado que representa menos esfuerzo. A la gente le cuesta menos quejarse que actuar. Si yo tengo un problema con el Mm, gobierno, con una institución, me es mucho más sencillo decir que la institución no es eficiente, es una negligencia de los procesos que están manejando, antes que levantarme, hacer un escrito y llevarlo a la cajera o a la persona de la garita de la ventanilla. Entonces, fíjate, nuestra mente inconscientemente tiene todos esos procesos bien alineados y ese mismo saboteamiento es el que se nos da a las personas siempre en búsqueda de nuestro éxito. Mucha gente allá afuera quiere dinero, todos quieren ser millonarios, pero cuando les presentan la oportunidad de hacer algo, no lo hacen, no se mueven, no actúan, simplemente esperan que todo les caiga de alguna forma. Entonces, en esa búsqueda es cuando la mente nos sabotea. De allí la importancia de empezar a ver la mente como una herramienta. Yo no me identifico con mi mente, porque yo sé que la mente es muy poderosa y mi ser es mucho más grande todavía. Solamente que mi ser no está tan trabajado como para poder controlar fácilmente mi mente. Esto es algo que mucha gente no entiende. Mucha gente cree que somos solamente cuerpo y mente. Pero no, no solamente somos eso, somos cuerpo, mente y ser. El ser es lo que está superior, lo que está más arriba. Ese controla la mente y el cuerpo. El cuerpo es controlado por la mente y la mente es controlada por el ser. El ser es esa identidad no alineada a forma, que no pertenece a una forma, que va más allá de la posible realidad, que es un constructo social que todos observamos. De ahí la importancia de entender que la realidad es un constructo social, es decir, somos varias personas que les hemos añadido el significado a lo que consideramos esto es una mesa. Somos varios los que hemos ratificado aquello, pero nuestro ser no mira ni evalúa la forma ni el tiempo de las cosas. Netamente se centra en disfrutar la experiencia posiblemente terrenal que tenemos. Entonces, si te das cuenta, es un apartado, es un tópico que puede resultar muy profundo, requiere de un gran análisis y de una gran entrega. Pero la clave para llegar a entender mejor esto es cuánto te amas a ti mismo. Es a través del amor. Porque si de verdad sí, no existe ese amor propio sólido y el deseo de incrementarlo cada día más, no vas a poder comprender todos estos tópicos porque tu mente te va a desviar.
se va a desviar precisamente por el camino que le conduce a ocupar menos energía. Menos energía significa centrarte más en el dolor, porque el dolor inconscientemente nos hace sentir cómodos. Esto es algo heavy. Me duele tener que admitirlo, pero el dolor hace sentir a mucha gente cómoda. Cuando comencé a investigar mucho más acerca del psicoanálisis, cosas de psicología ya un poquito más profundas, me di cuenta de que Sí, el dolor para ciertas personas es su modo de vida, es su lifestyle. Y cuando lo sacas del dolor, no es tan cómodo. O sea, en su mindset, en su mente, en su configuración interna, el dolor es el éxito y el éxito para ellos es el dolor. O sea, wow. es una locura tremenda. De verdad que cuando comienzo a ver y a prestarle más énfasis en el análisis de esas conductas, yo me quedo como que, por eso tanta gente tiene los resultados que tiene y por eso tanta gente dice que hace y sigue llegando al mismo lugar. Y es que al fin y al cabo, la programación que uno tiene puede cambiar tu vida por completo, porque mucho puedes tú querer algo, pero si tu mente tiene esos archivos mentales en donde únicamente te dice, hey, tú estás diseñado, tu infraestructura solamente permite esto, no vas a ganar más. Y esto lo aprendí en Los secretos de la mente millonaria. Esto fue que me dio un boom en la mente. En Los secretos de la mente millonaria hay un concepto que habla sobre cómo las personas sin patrón financiero adecuado, a pesar de que ganen más dinero, siempre van a regresar al mismo puesto, siempre van a regresar al mismo umbral. Es como que hoy te ganas la lotería, en menos de un año vas a regresar a ganar exactamente la misma cantidad que tenías. Y así sea que Sí, agarres más contactos, vas a regresar. Y si por haber razón te vas de viaje y alguien te da más dinero todavía en ese viaje, algo va a suceder y te va a regresar. Y yo de verdad que mm, al principio era como que, o sea, uno siempre cuando observa una información de entrada es como que se mantiene en el panel de incrédulo. Pero luego comencé a analizar más y comencé a vincular con la psicología y yo, tiene todo de cierto. Y es una locura, es algo muy loco. como el 80% de los que se ganan la lotería normalmente pierden la plata en los primeros años, ¿no? Porque no, no tienen esos hábitos financieros que deberían tener. Y hay una cosa más difícil que yo creo que es conservar el dinero. Más que hacerlo es conservarlo. Hay mucha gente que está detrás de quitarte el dinero y es difícil saber qué es bueno para ti, qué es malo para ti cuando tú de pronto te ganas la lotería y no sabes cómo diferenciar esas cosas. Sin duda alguna. Una vez un mentor me expresó, me dijo, no es tan importante cuánto ganes, sino cuánto administras. La verdadera riqueza se ve en cuánto administras. Y al inicio, yo también sí que le presté mucha atención a esto. Una vez tuve una conferencia en la localidad de Guayaquil, aquí en Ecuador, la capital económica Sí, de nuestro país, y ahí justamente alguien me preguntó algo sobre economía, sobre finanzas al finalizar el evento. Era la sesión de questions and answers, preguntas y respuestas. En ese sí, espacio, la persona me pregunta, oye, bro, ¿y cómo hago para ganar más, para emprender y toda esta cuestión? Y ahí yo le digo, lo más le explico este concepto precisamente. Y él se queda como que dudando. Le digo, mira, ves al tipo que está allá. Era un tipo que estaba dentro de la sala, que yo sabía que era muy hábil haciendo dinero, pero todo lo derrochaba el fin de semana y se quedaba en las mismas y luego prestaba dinero, que es lo peor de todo. Está bien regresar, pero cuando prestas dinero es porque bajaste incluso el umbral que supuestamente tenías. Entonces yo le digo, entre él y yo tengo más dinero. Y yo le digo, yo tengo como $5 ahora mismo en mi billetera, $5 americanos ahora mismo en mi billetera. Y tengo más dinero que él. Me dice, ¿por qué? sí, Y me dice, ¿cuánto tiene él? Yo le digo, él siquiera debe tener como unos 100 o 200 en la cartera. Me dice, pero él tiene más. Yo le digo, él puede perder ese dinero a la vuelta de la esquina. Yo estos 5 los puedo hacer que agarren un rendimiento en donde se triplique su valor. Y así puedo sí, saber cómo dividirlo, cómo diversificarlo e incrementarlo. Pero él no lo sabe, porque él sabe ganar, pero no sabe retener. En cambio, dice retener y el que retiene, a pesar de que, ojo, a pesar de que retener es una postura también pasiva, porque hay veces que tu mente te juega la pasada de voy a guardar porque no quiero arriesgar. Es interesante también ver esa postura. Retener siempre te da la posibilidad de tener más espacio para saber cuál es tu próximo movimiento. Y lo mismo lo podemos aplicar en el ámbito de la atracción. El hecho de poder retener una relación social te permite cada vez entender mejor cómo se dan los procesos de interacción entre los humanos, cómo nos conectamos con las demás personas y a su vez
eso te dé el espacio suficiente para comprender más a esa persona y posterior saber cómo actuar más con las demás. Claro, yo sí pienso que eso de retener es una herramienta muy poderosa porque hay muchos chicos que van de relación en relación, pero no saben cómo sostener o cómo llegar a una relación más profunda con una persona. En efecto, sí, suele suceder muchísimo eso. Ahí cuando viene el típico caso de que, o sea, hay uno peor, uno más extremista, que generan un cortejo con aquella fémina, con aquella chica, logran crear atracción. En ellos su concepto es de crear una atracción inicialmente, posterior Sí. intercambian números telefónicos, llega a su casa, textea y se da cuenta que, oh vaya, la chica ya no les va a responder nunca. Luego escriben, ¿y qué pasó si yo la conocí? Nos caímos bien, todo iba excelente. No puede de la noche a la mañana haber perdido el interés. Y eso es lo que sucede, porque a veces tu misma mente te dicta qué es lo que tienes que hacer y pues te posiciona en un umbral en donde qué es lo que puedes gestionar. La naturaleza es tan sabia que sabe exactamente qué es lo que tú puedes controlar ahora mismo. Y eso es muy interesante. Mucha gente no lo quiere ver. Es importante siempre tener esa aversión a lo controlable porque es precisamente eso lo que te hace tener esa visión de que no existen límites. Pero a su vez es tan importante ser sabios y humildes con nosotros mismos para reconocer qué es lo que podemos controlar, qué es lo que ahora mismo tenemos la habilidad de gestionar. Entonces, eso nos demuestra, las acciones nos demuestran cómo estamos internamente y qué nos falta trabajar. Sí, no, muchos de nosotros somos y no sabemos por qué adictos a no actuar, ¿no? A quedarnos en casa y salir dentro de 15 o tomar acción dentro de 15, pero nunca inmediatamente. Esto también lo quiero ligar con cómo uno se da cuenta acerca de qué tipo de persona es. Tú hablabas de que el ser está por encima de, de lo que somos. No, o sea, no te entendía ahí muy bien, pero cómo uno llega a darse cuenta de quién es uno. A ver, muy buena pregunta y esas preguntas tienen una connotación bastante profunda, pero voy a tratar de explayarlo de una forma más simplificada y menos científica para que todos los espectadores puedan comprenderlo independientemente de su grado de entendimiento de esta situación, dado que obviamente es materia psicológica y es evidente que yo tengo un poquito más de conocimiento en esa área. Para poder entender realmente quiénes somos nosotros, es muy importante la conexión que tenemos a través de las emociones con nuestro cuerpo. Siempre me ha gustado decir, ¿tienes alguna cosa? Pregúntate qué respuesta está dando tu cuerpo en torno a lo que está sucediendo. Nuestro cuerpo siempre nos da emociones. Si tú sientes miedo, tú en tu mente puedes decir, no tengo miedo, pero tu cuerpo te va a traicionar si de verdad tienes miedo. Si tú de Sí, verdad no estás nervioso, no vas a sudar, no te vas a poner helado, pero en tu mente puedes estar nervioso. O sea, esa diferencia, esa división que existe entre cuerpo y mente es lo que nos hace entender que no podemos identificarnos. ¿Cómo yo me voy a identificar con algo que está separado? Y esta es una cuestión súper importante para que la gente vaya haciéndose esa introspección ahora mismo. Me pregunto a mí, ¿cómo, Ever, yo me voy a identificar con algo que actualmente en mi conciencia, en mi realidad, según lo que yo vivo, mis experiencias, lo siento separado? Porque mi cuerpo quiere entrenar en el gimnasio, mi mente no. Hay otro día en que en cambio mi mente sí está work hard, pay hard, sí. pero mi cuerpo me está diciendo, hey, una hora más de dormir. ¿Qué quiere pues? Si mi mente está queriendo otra cosa, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿no? Yo siempre me he preguntado esto mismo. ¿Cómo es que nosotros hablamos de la mente si se supone que el mensaje que estamos hablando ahora mismo lo está dando nuestra mente? ¿Cómo es que nosotros juzgamos a la mente si se supone que yo ahora mismo estoy hablando con mi mente? Porque el ser, ahí es cuando viene ese proceso de reconocer algo que no podemos ver, pero algo que podemos sentir. De ahí cuando llegan esos espacios, esos momentos en donde nos situamos en situaciones muy complejas, como por ejemplo algo que esté sucediendo de cuestión riesgo. Los momentos claves que les sugiero a las personas que identifiquen para que reconozcan cuándo obraron en ese conjunto, con esa conectividad completa de mente, cuerpo y ser, es esos momentos tenues, esos momentos de peligro completo,
Como por ejemplo, cuando ibas por la calle te sale un pitbull o un rottweiler a perseguirte. Ahí Sí. tú no estabas de, mi mente es un superhombre que ese perro no me va a morder, y mi cuerpo sí estaba de, hey, aquí hay peligro, reacción primitiva, corramos. Y mi ser no estaba para tontear de ver de si conectamos al cuerpo con la mente. No, una sola acción, los tres se unen, los tres obran por un mismo propósito. Y Evitar el peligro y perseguir el placer. esos son instintos, ¿no? Los que a uno lo conectan con correr, por ejemplo, en esa situación. En efecto, esos instintos es esa prevalencia de nuestra identidad completa como un todo dentro de nosotros que siempre está obrando, pero con las distracciones que tenemos en el día a día las separamos tanto. ¿Sabes cuándo la gente separa este tipo de cosas? Y ahora me vino a la mente ese pensamiento. La gente lo separa específicamente, por ejemplo, en las relaciones. Cuando están experimentando sufrimiento en una relación, pero en su mente están como que no puedo terminar con esta persona porque se supone que ayer publiqué la foto en Facebook y me da vergüenza que me vean que a los 2 días ya terminé con esta persona. Esa misma represión, la gente no se da cuenta de la severidad de esto, sé que es severo. Esa misma represión está creando esa distorsión interna en los procesos intrapsíquicos en donde nuestra cabeza dice, a ver, quieres una cosa, haces otra, reaccionas de otra y después pides otra. ¿Sabes qué? No te voy a ayudar. Me voy a separar, te voy a hacer la vida más compleja para que pases trabajo. Así es como opera nuestra mente. Así es como nos habla. Y yo entiendo cómo mi mente me habla a mí. Por eso mi comportamiento la mayor parte del tiempo es consciente. La mayor parte del tiempo es estudiado y programado en base a lo que yo he decidido en algún momento. Mientras que la mayoría de gente simplemente reacciona de una forma totalmente inesperada, que está bien porque es un proceso normal, pero pocas veces esas personas han tenido, antes de que ese suceso, esa eventualidad se diese como tal, como por ejemplo un rechazo en una interacción social, pocas veces han tenido antes un espacio donde se han hablado a sí mismos y han conversado de cómo quieren llevar la vida. Son cosas que pueden parecer muy profundas, pero la gente no le presta atención. ¿Cuántas veces nos damos ese espacio para preguntarnos a nosotros mismos cómo deseamos llevar la vida, cómo queremos, cómo generar armonía interna? Y ahí es cuando viene otro estímulo externo que nos jode. El hecho de buscar esa realización a través de lo externo, a través de lo material, con esa dependencia hacia lo externo. Buscamos afuera, no buscamos adentro, nuestra mente vuelta, se confunde. Es como que, a ver, quieres solucionar un problema de que no conoces tu identidad, pero me estás diciendo que necesitas un maldito carro para reemplazar tu identidad. Entonces tu mente te dice, así que y dentro tuyo quieres una cosa, me estás pidiendo algo y tu ser, ahí es cuando tu ser se pone bravo, tu ser se enoja. Y es como que, a ver, ¿qué mismo quieres a la final? ¿Quieres buscar algo adentro, pero a su vez estás que buscas algo afuera para poder llamar la atención de alguien de afuera y que eso te haga sentir bien adentro? No me gusta tu orden, te voy a joder la vida. Sí. Y ahí es cuando llegan esos momentos donde te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esos bajones aparecen cuando todas esas distorsiones se dan. Entonces, es interesante ver y analizar cómo la mínima cosa que no le tengas presencia de por qué la estás ejecutando te puede joder tremendamente. Una locura. Claro, o sea, yo por ejemplo en mi vida me di cuenta de que la única forma de poder actuar alineadamente con mis emociones y mis sentimientos y quién era yo era listando mis valores y mis principios. ¿Eso para ti tiene alguna lógica o cómo tú lo manejas, por ejemplo, los valores y los principios en tu forma profesional, que tú me dices que eres psicólogo profesional? ¿Cómo es eso? Uf, te felicito, estimado Diego, y te admiro realmente, porque esas son las formas más adecuadas y las formas más correctas de llevar nuestro comportamiento, y a su vez las formas más simples, porque todos conocemos los valores: respetar, ser honrado, ser respetuoso, responsable. Todos conocemos los valores, o sea, un niño de 5 años lo sabe, pero el Sí, problema es que a pesar de que tengamos gran edad, no los aplicamos. Ahí está la sí, diferencia. Realmente la forma en cómo tú llevas tu vida y cómo tú alineas, Diego, es la forma más adecuada y pertinente posible, porque en base a los valores te mueves bajo un campo finito. Atención con el siguiente concepto. Nos movemos bajo un campo finito, de es el respeto
tiene este significado, no para mí, sino para todos, y esto es. Mientras que cuando a veces comprendemos más la mente, comprendemos más cómo se da nuestro comportamiento, tenemos varias cosas que atender, varias cosas que encontrar la explicación, y ahí es cuando se va deformando la conducta, si no lo sabemos gestionar. Pero llevarlo a ese minimalismo, a esa simplicidad de solamente regirte por valores y conducta es la forma más pertinente. ¿Por qué? Porque cuando quiero tener una interacción social, si yo sé que esa persona tiene pareja, o sea, la tengo, pero ya no genero un cierre. O si genero un cierre, ya no genero un cierre con una intención de volverme a situar con la persona en un espacio íntimo. ¿Por qué? Porque mi integridad y mi valor del respeto me dice, hey, esto no podemos hacer por los principios que adquirimos. El gran detalle y la parte dolorosa de esto es que la mayoría de personas no tienen principios y valores bien cimentados desde su infancia, porque muchos, hay que reconocerlo, han tenido procesos totalmente distintos a los que quizá tú y yo, Diego, hemos tenido. Muchos quizá Claro, fueron el homeless, fueron ambiente, personas sin hogar. Entonces, el claro, ambiente en el que se crían, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo criarme en un barrio digamos, de estratos bajos a un barrio de pronto de un estrato más alto en el que de pronto se encuentran personas un poco diferentes, ¿no? Que te enseñan cosas diferentes. Eso, el ambiente tiene mucho en juego, ¿no? En nuestro desarrollo y nuestro desarrollo de los valores y los principios. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aunque aquí sí tengo que hacer una diferencia. Siendo Sí, psicólogo, permito el espacio para hacer la diferencia. Y es que a pesar de que el ambiente es el más importante, sigue para mí, y una vez tuve un problemón con una psicóloga por esto, porque es que sí, sí, sí. estamos hablando de un caso de una persona que tenía el típico comportamiento agresivo por parte de, obviamente, de su educación inicial que tuvo en su zona de desarrollo próximo, que fue su familia, su seno familiar. Pero yo tuve la riña con la psicóloga porque yo estaba firme en mi postura de, ok, yo entiendo perfectamente de que el ambiente influye muchísimo. Hay un psicólogo que se llama Albert Bandura, él hablaba mucho sobre la teoría del aprendizaje social y demás, de cómo aprendemos, adquirimos y nos comportamos en base también a lo que observamos en los demás, y es normal, o sea, eso es muy simple de entender. Pero Sí. siempre existe algo mucho más fuerte, y es que es la voluntad y el principio individual de la independencia. Como te digo, lo que te Mm. explicaba anteriormente, la mayoría de gente ha utilizado el dolor como una excusa. La gente ya no ve el dolor como algo que mata, como algo que hiere. Ahora la gente ve el dolor como la salvación. Porque en su mente quieren ocupar el mínimo de esfuerzo, en su mente quieren ocupar el mínimo de energía, y aquello los hace direccionarse por esa acción porque saben que es la que menos le va a representar y saben que estar quejándose es mucho más fácil que estar tomando acción. Claro. Entonces, la mayoría de gente llega a un punto donde se justifica a través de esto, como el típico, si hablamos en términos económicos, la gente pobre, que realmente la pobreza es netamente un estado mental, que es como que yo soy así porque soy pobre. O sea, hombre, ¿qué me vas a decir? Hay bibliotecas gratuitas, ¿me vas a decir que no hay? Hay, o sea, no tienes ni Sí, una sola excusa. Yo conozco homeless, gente sin hogar que tiene principios de aseo y va y se ducha en las piletas, en estos monumentos que suele hacer el Estado, que botan agua, ahí van y se duchan. Pero fíjate, o sea, buscan obrar y actuar en base a lo que tienen y lo gestionan. No se limitan ni consideran, bueno, yo soy una persona sin hogar, no me puedo duchar, no tengo derecho a ducharme. O sea, la gente hoy en día se cree sin derecho. Esto es algo muy heavy, y es que ya es algo a nivel comportamental. La gente se cree sí, personas sin derechos. Yo no tengo derecho a esto porque soy pobre. No tengo derecho a esto porque soy una persona de raza afrodescendiente. No, todos sí. tenemos los mismos deberes y derechos, simplemente que tu mente te sabotea porque no quieres ocupar energía, no quieres esforzarte, no lo quieres verdaderamente. Y así. Ya entiendo. ¿Cómo nosotros salimos de ese círculo? Por ejemplo, es muy adictivo ciertas cosas, por ejemplo, estar viendo noticias, también la pobreza, como tú dices, es un círculo. ¿Cómo uno sale de eso? Por ejemplo, uno está en una relación también y es totalmente tóxica y nosotros no hacemos como el esfuerzo de salir de eso?
Yo creo que una de las cosas primeras es darnos cuenta, pero mucha gente ya se ha dado cuenta, pero no toma acción a salir de esas situaciones. Hay una forma bastante interesante, estimado Diego, que yo comparto realmente a las personas para que la tengan en cuenta, y es separarnos por un instante de nuestra individualidad y observarnos en un perfil colectivo generacional. Es decir, colectivo, gente, multitud, muchas personas, sociedad generacional que no involucra únicamente tu generación. ¿Qué es lo que sucede Sí, con esto? Normalmente, cuando pasa algo negativo en la mente de una persona que no se forma, que no tiene un desarrollo personal óptimo, lo normal es yo soy así. Al fin y al cabo es mi vida. Es mi pertenencia, mi vida. Entonces, bajo esa identidad, la gente cree que su actuar, su comportamiento no interfiere en el comportamiento de los demás y es un completo error. Cuando las cosas son de un plano, una etiqueta negativa, afecta de una forma indirecta y proporcional a todos los individuos que nos rodean. Si hay una persona negativa en el mundo, esa persona negativa en algún momento, pero va a haber razón, se va a rodear con una persona que sí es positiva. Y probablemente si la persona que es positiva está en un momento frágil de su vida porque a algún familiar le sucedió algo, va a verse en cuestión de vulnerabilidad por esa persona. Y esa influencia se la va a transmitir y esa influencia se va a seguir replicando. Fíjate simplemente con ese simple concepto, cómo la gente cree que estar en una burbuja de negatividad cuando no afecta casi a nadie cuando realmente afecta a todo el mundo. Entonces, la clave es separarte de esa individualidad y observar a nivel colectivo y generacional. Yo lo hice inicialmente, te cuento desde sí, mi experiencia propia. Yo era como que, a ver, ahora mismo no estoy teniendo grandes resultados en términos de habilidades sociales. En ese entonces tenía como 15 años. Tengo 15 años, me gusta esto, quiero lo otro, tengo tal objetivo, tengo tal sueño. Pero llegó un punto donde me puse a pensar, a ver, ¿de qué forma yo puedo hacer que tenga esa presión y esa necesidad de hacerlo? Porque me daba cuenta que quería, pero igual seguía durmiendo hasta tarde, igual no estaba tomando acción y era como que mi mente, no, yo sí lo quiero, sí lo quiero. Y es que no te engañas, vives engañado. Pero llega sí, un punto donde yo digo, ¿cómo carajos hago para de verdad comprometerme? Porque por mi propia cuenta, en mi cabeza, me quedé con la idea de que lo quiero, pero al fin y al cabo no lo hago. Entonces dije, ¿cómo puedo vincular a las personas en esto? ¿Cómo puedo vincular que existe una presión y un monitoreo de que de verdad lo vaya a lograr y de verdad vaya a salir? Compromiso social, compromiso filial. Entonces me puse a pensar y dije, a ver, en algún momento voy a tener hijos, ¿no? Sí. Y me pregunté, ¿cómo me gustaría que mi hijo me recuerde? ¿Cómo? O sea, cuando me hice esa pregunta, es pesado, es pesado. O sea, imagínate a tu hijo que te diga, ay papá, eres el mejor perdedor del mundo. Hombre, nadie sí, quiere escuchar eso. En mi no, cabeza es como que cuando me puse a pensar en mi hijo, ¿y qué es lo que pasa? Cuando piensas en una generación que tú vas a crear, sucede que tu interior, ese vínculo relacional de primer grado que es nuestra familia, se intensifica. Por eso cuando, o sea, si yo insulto a un amigo tuyo, Diego, quizá tú no reacciones de una forma efusiva, pero si insulto a tu mamá o a tu papá, te vas a enojar muchísimo, porque es un vínculo claro, mucho más grande. Entonces, eso es importante, ese principio, ese entendimiento, cuando ampliamos esa visión hacia una siguiente generación, es cuando existe de verdad esa integración con buscar solventar esa necesidad que tenemos ahora mismo. Y es ahí sí. cuando de verdad sí huimos del dolor. Porque como te comentaba, muchas veces no quieres huir del dolor, pero huyes del dolor cuando sabes que ese dolor va a... Estabas hablando, creo que estabas hablando de algo súper importante y era como o sea, rodearse de cosas positivas. Yo creo que, y mucha gente lo ha dicho, ¿no? Que uno se debería rodear de gente positiva y que los 5 personas que te rodean, tú eres como el resultado de esas personas. A mí me parece ese punto súper importante. En efecto, hermano, yo soy muy tedioso con este punto. Ese punto es uno de los que más me ha obsesionado.
porque es uno de precisamente los que más resultados me ha dado. Te va a sorprender el siguiente dato. A pesar de ser instructor de habilidades sociales, ser una persona súper extrovertida, tener vínculos con personas incluso de talla internacional, hoy en día en mi país, y tengo que decirte, en mi localidad natal solamente tengo un amigo. Sí, Estudié en una institución donde habían como unos 20.000 estudiantes, solamente en esa institución, y tengo solamente un amigo. Y eso que con ese amigo igual tengo un tiempo límite con el cual comparto. Soy muy cuidadoso con mi entorno y siempre le he recomendado a la gente que esta es una de las claves de verdad para poder vivir sin problemas. Como psicólogo obviamente siempre me direcciono a buscar el bienestar integral y sobre todo siempre prevaleciendo la salud mental, siempre prevaleciendo ese equilibrio emocional. Hay demasiada gente, o sea, yo de verdad yo digo, si tú te quejas más de 3 veces en el día, más de 3 veces en el día, tú no estás viviendo, estás muerto en vida. Así de simple. O sea, wow, fíjate lo estricto que soy conmigo. O sea, yo llego a un punto en donde no me daba espacio. Si me quejaba 3 veces, era como que hoy toca trabajar hasta tarde para justificar el hecho de estar perdiendo el tiempo, el hecho de estar compartiendo negatividad. Y esto va con lo que comentaba en el live que finalizó. El hecho de siempre tener ese vínculo con lo externo, pero no por dependencia, sino más bien por prevalencia de toda la sociedad como tal. Ese deseo de buscar el bienestar integral. Todo el mundo dice que quiere cambiar el mundo. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Cuántos realmente lo están sí. haciendo? Esa es la pregunta. Entonces, cuando yo me pongo en ese plano de, ok, esta acción mal hecha va a repercutir en un montón de personas. No puedo permitir que personas quizá con menos conciencia, quizá con menos apoyo, menos soporte, vayan a pasar un problema o una complejidad por causa de algo que yo tuve en mi control. Eso sí que me haría sentir mal. Y es muy interesante, y recordé lo que estaba mencionando anteriormente, lo que decíamos de para poder entendernos a nosotros mismos y de verdad actuar a pesar del miedo, a pesar de las inconsistencias de nuestra vida, era ese entender la generación que viene, entender la relación a nivel colectivo, porque esto tiene un hack psicológico muy interesante que yo lo identifiqué rápido y por eso lo empecé a aplicar. Normalmente nosotros, ¿por qué actuamos? Actuamos por deseo, por instinto, por resolver una necesidad. Pero ¿por qué la Sí, mayor parte del tiempo lo hacemos de cierta manera u otra? Por el que dirán. Ya que nos importa mucho el qué dirán, entonces yo en mi mente era como que, a ver, voy a conectar esto que se supone que es negativo, voy a transformarlo en algo positivo, voy a hacer que me sirva como una presión y un estímulo para darme cuenta de que no puedo tener una vida en donde la generación que viene o la generación que está, yo no le haya hecho un aporte significativo. El problema es que la gente utiliza el qué dirán de la forma negativa, la utiliza para hundirse, yo lo utilizo para impulsarme, yo es como que, ¿qué dirán? Que Ever fue una persona que vivió y tuvo una vida muy normal. Tienen que decir que Ever fue una persona que hizo algo, un impacto serio a nivel social. Entonces, fíjate, es la misma cuestión, pero es diferente interpretación y de diferente uso. La misma agua que hablando un huevo, que hablando una papa, endurece un huevo. Entonces, es importante el cómo tú utilizas el recurso, más no lo que está sucediendo. ¿Veis que nos damos cuenta de que todo es mentalidad? Todo es mentalidad. El cómo lo usamos, el qué provecho le podemos sacar a algo. Sí, y mucha gente usa el cómo hago las cosas en vez de cambiar su mentalidad, ¿no? Como siempre los hacks, siempre los tips, como siempre buscando cómo, qué decir, por ejemplo, en la seducción, el mucho qué le digo, qué hago, cosas como esas, pero lo que más actúa, lo que más cambia es nuestra mentalidad. En efecto, eso es lo más importante. Una cosa que me parece interesante de lo que estás hablando es el legado que quieres dejar a otras generaciones. Eso me parece súper interesante y siempre uno lo piensa, pero nunca como que actúa hacia eso, ¿no? Como que uno dice, bueno, quiero impactar, quiero hacer esto y esto y esto, pero no, como que no toma acción acerca de esto. Y muy chévere cuando uno se dice, como por ejemplo lo que tú estabas diciendo de cómo quiero que mi hijo me vea. Eso creo que es súper poderoso, ¿no? Uf, durísimo. Poca gente lo hace, precisamente porque poca gente de verdad, de corazón, internamente, lo quiere.
Yo incluso sé cómo me van a recordar cuando muera. Y siempre digo esto. Y la gente que está cerca mío es como que cuando ya me escucha hablar así, ya como que se van a parar porque se asustan. Pero se asustan Sí, porque ellos se sienten diminutos. Es así de simple. O sea, para unos la muerte es, ay, lo van a olvidar. Para otros la muerte es, se fue uno de los más cracks que hubo en este país. Así de simple. sí, Tú dependes cómo quieres, depende de ti cómo quieres ser recordado. O sea, yo siempre me pongo en el plano de observar cómo la gente va a seguirse comportando una vez que yo ya no esté en este mundo terrenal, porque voy a seguir arriba, abajo, donde sea que esté, voy a seguir rompiéndola, donde sea que me lleve la vida, voy a seguir rompiéndola. Pero lo importante para mí, ¿qué les dejo? ¿Qué hago? Porque eso es lo que de verdad te impulsa mucho más. Cuando obramos por individualismo, llega un punto donde ya lo alcanzamos. Y te soy sincero, llega un punto donde ya lo alcanzamos porque nos vamos a dar cuenta, tarde o temprano, en este camino, de que todo lo que queremos ya está dentro, ya lo tenemos, simplemente que no lo hemos descubierto. Y esto es algo, un principio que manejamos muchísimo en desarrollo personal. Todo lo que yo enseño o algo por el estilo es algo que la gente ya sabe, o sea, no hay nada nuevo, todos conocemos absolutamente todo. El detalle es que no nos hemos tomado el tiempo de conocerlo. Y ahí es donde vemos otras personas que nos encargamos de guiar a esa persona a resolverlo. En psicología hacemos lo mismo. En psicología no damos medicamentos, en psicología no te damos, wow, una super estrategia. En psicología lo único que hacemos es entender tu pasado, enseñarte por qué se dio, ayudarte a resurgir en base a esos entendimientos de tus problemas yacientes y en base a eso tú mismo generas tu propio resultado. Tú vas entendiendo y comprendiendo y vas sanando a través de la palabra. Entonces, es interesante ver esto. Por eso siempre le invito a las personas que piensen en su generación. Ojo, es muy distinto pensar en el futuro de qué es lo que voy a tener para mí, sino en qué es lo que voy a hacer para los demás. Ahí cambia completamente. Y ese sentido altruista, mucha gente no se da cuenta de esto, ese sentido altruista es el que precisamente te trae más resultados. Ahí llega el momento cuando te levantas un día, empiezas a ver que todo te va bien y no sabes por qué, pero ya no te interesa el por qué, porque ahora te sientes merecedor de aquello. Pero la mayoría de gente no se siente merecedor, porque ¿qué está haciendo para merecerlo? O sea, si a mí hoy en día me llega mm, algo una oferta súper maravillosa, a mí no me va a sorprender. O sea, a mí no me va a sorprender, porque yo sabía que iba a llegar. No tenía el tiempo, pero ya estaba apuntado en mi lista de cosas que van a llegar. O sea, en mi cabeza ya está sí, hecho. Simplemente es como que, bueno, me lo trajeron ahora, gracias por dármelo en este tiempo. Se acabó. Esta entrevista en algún momento iba a llegar. No te conocía a ti, sí, hermano. Tú tampoco me conocías. sí, Quizá habíamos tenido conocimiento a través del social media, pero no como tal en persona, en real time. Pero se iba a dar. ¿Por qué? Porque yo he estado obrando en el tiempo presente de la forma adecuada para que en algún momento esto se diese. Y se dio. Y eso es lo que la gente no comprende. sí, como que la acumulación de buenas eh, acciones hace que las cosas lleguen, ¿no? Esto no es de un día para otro, sino es como darle tiempo al tiempo, ¿no? Que la gente quiere resultados en 80 días, pero en realidad los resultados se dan es año tras año. O sea, tú comenzaste desde los 12 años a tomar acciones y por eso es que estudiaste lo que estudiaste, por eso es que estás teniendo resultados en estos momentos de las cosas que te propusiste hace mucho tiempo. Claro, nunca falta el típico que dice, no es que ese tuvo suerte. Yo, una de Sí, las palabras que más odio en mi vida entera y que siempre quiero golpear a alguien cuando tengo cerca y utilizo esa palabra es la suerte. Yo manejo un mindset, una filosofía de vida, un modo de ser que le llamo 0% suerte y tengo una frase que es nada es al azar. Es más, sí, para darte el dato, lo que hablábamos hace poco de las generaciones y todo esto, tiene un sentido de pertenencia mucho más grande para mí ahora mismo porque voy a crear una fundación, precisamente para adolescentes, para que tengan la oportunidad de desarrollar esas materias que la universidad, la escuela y el colegio jamás les dio. Porque en la escuela y en el colegio te enseñan a llenar papeles, pero no te enseñan a llenar tus expectativas ni tus estándares de vida. Entonces yo me voy a encargar de eso. Y fíjate, pude sí, haber estado en otro bando, pude haber estado en el bando de, qué mierda la escuela, qué mierda el colegio. No, la escuela y el colegio está siendo ineficiente, pero yo me voy a encargar de solventar eso que está siendo ineficiente. Pero la mayoría de gente no, se mantiene al opuesto, se mantiene detrás del teclado creyéndose un dios de la verdad y hablando y no haciendo. Entonces, estoy desarrollando una fundación donde puedo ayudar a estos adolescentes a que tengan una formación integral para que desde pequeñitos vayan formando, para que desde pequeñitos vayan adquiriendo ese entendimiento del potencial
de tener recursos personológicos y se puedan desplazar adecuadamente en la vida actual, porque la vida actual está demandando más cualidades, más características de la persona que antes. Ahora mismo las personas tienen nuevas formas de ver la vida y eso requiere nuevos comportamientos. Y precisamente eso es lo que quiero pasarle a la generación. Entonces, cuando yo me muera, me van a recordar como el muchachito que hizo que otros jóvenes, bueno, en este caso adolescentes, hayan tenido la oportunidad de Sí. adquirir una formación complementaria y les asegurara una mejor calidad de vida. Fíjate. Entonces, Es que la educación ahorita tiene muchos huecos, ¿no? Como que no te enseñan a ti a pagar impuestos, no te dicen cómo manejar tu dinero, no te enseñan cómo ser más inteligente emocionalmente, ¿no? Hay muchas falencias y básicamente es casi obsoleto mucha de la educación que dan allá, ¿no? uff, Que es memorizar muchas cosas que probablemente en mi celular me van a dar la respuesta, ¿no? imagínate, o sea, no estamos haciendo el uso consciente de la tecnología. Fíjate que cuando yo entré a la universidad a estudiar psicología del preuniversitario, Sí, yo obviamente ya en ese entonces ya tenía como 1 o 2 años de ya estar teniendo un proyecto independiente que se llamaba Alpha Life, Vida Alfa, donde ya ayudaba a personas a mejorar su calidad de vida a través del coaching, sin ser coach y sin entender cómo era la cuestión, pero ya sí, haciéndolo, ya involucrándome al 100% y tomándomelo en serio. Y entro al preuniversitario y había un docente que estaba preguntando algo de alguna cuestión mental y no sé qué. Y yo levanto la mano y respondo y el tipo se queda como que, o sea, le volé la cabeza porque yo ya estaba hablando un contenido que a nivel académico hubiera sido de séptimo semestre. Y el tipo me ok. queda viendo y me dice, oye, ¿tú de dónde es que vienes? Yo le digo, de Esmeraldas, mi localidad de acá. Me dice, no, 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 Sí. ¿dónde has estudiado? Pues en mi colegio. ¿Cómo te llamas? Me volvió a repetir mi nombre, pero o sea, le causó tanto impacto que quería identificar quién carajo era yo, porque no le pareció muy común una respuesta que fuese válido ahora en séptimo semestre, pero yo estaba recién entrando a la universidad. Entonces, fíjate la diferencia de una persona que se forma a nivel autodidacta de alguien que sigue un curso cronológico, académico y ortodoxo, con materias y compendios, como tú bien lo dices, obsoletos. O sea, yo es como que esto ya deberíamos de saber nosotros. O sea, me daba, Sí, me es jodía y frustrante, ¿no? Es un poco frustrante cuando uno ve esos casos en los que la gente piensa que por seguir lo que las otras personas dicen, o por ejemplo los papás, que son como una de las más grandes influencias que uno tiene en su vida, pues al final no va a tener los resultados que ellos quieren por solo seguir lo que las otras personas quieren y no como darse ese espacio para decir qué es lo que yo quiero y seguir lo que uno quiere. en efecto, como tú bien lo dices, o sea, los padres son una influencia tremendísima, la familia es una influencia tremendísima. Nuestros primeros amiguitos de pequeños son una tremenda influencia también. De ahí esa importancia Sí, de que todo eso esté purgado, de que todo eso esté bien, de que tomemos más conciencia sobre lo que estamos haciendo, de que las generaciones se preocupen más. O sea, el ego en las personas se ha ido tergiversando, ha ido perdiendo su verdadero significado, su verdadera etiología, y la gente hoy en día considera el ego como un instrumento negativo para nuestra vida. El ego es excelente, el ego es necesario, el ego es oportuno, porque cuando tenemos un debate, nuestro ego es el que habla. No hablamos nosotros, es nuestro ego, según lo que considera sí, que es parte de él y lo que concibe. Pero el detalle es que la gente no entiende de que el humano es 100% educable. Todo lo que tenemos, o sea, eso es lo que más me gusta, que el humano es 100% educable. O sea, si hoy en día somos una manera, pasado mañana podemos hacer otra. Y el problema es que la gente tiene miedo a ese cambio, tiene miedo a ver qué nuevas situaciones le puede presentar la vida con esa nueva forma de ser. Entonces, la invitación es que todos los días veamos qué cosas estamos haciendo bien y mal. Simplemente eso, o sea, no necesitas un trabajo holístico muy complejo, poniéndolo en términos minimalistas, en términos sencillos, como que mañana voy a evaluar o hoy voy a evaluar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal al finalizar el día. Y haciendo esas pequeñitas correcciones paso a paso,
esa serie de microhábitos te van a llevar de un momento a otro a convertirte en un monstruo. Vas a ser un monstruo y luego te vas a dar cuenta de que no fue tan difícil como parecía. Netamente implicó compromiso y responsabilidad, obviamente. Sí, muy interesante lo que dices. De verdad, esta ha sido una conversación de esas que todavía uno dice, yo todavía no me conozco a uno mismo, todavía de verdad que no me comprendo y no sé cómo controlar esas emociones que a veces son tan adictivas como ver noticias y esas cosas. ¿Tienes de pronto algo final que decirle a la audiencia? ¿Cómo también te podemos encontrar en las redes sociales si alguien quiere eh, apoyar tu fundación que estás haciendo o quieres recibir tu coaching? Excelente, Diego. Lo que quería dejar, lo que quiero, disfruto y me encanta siempre dejar a las personas es que recuerden que nada es al azar. No crean que porque hoy se comportan bien y mañana se comportan de otra manera, la vida los va a premiar. La vida les está tomando foto de todo lo que están haciendo. Absolutamente todo comportamiento, bien o mal, va a ser pagado. Absolutamente toda acción, bien o mal, va a ser vista por un proceso de veeduría que nos va a evaluar y va a decir, mereces, no mereces, quieres esto, no te lo voy a dar, te lo voy a dar. Todo. Todo el tiempo estamos en ¿Es un un constante karma? monitoreo. ¿Es como un Llámenlo karma? karma, llámenlo, te lo mereces como sea. A mí me encanta ese modo de vida porque si hay algo que últimamente le he estado dando mucha vuelta y me estoy psicoseando con esto, es la forma en cómo hemos sido condicionados. La gente nos ha condicionado a tener miedo, pero no nos ha condicionado a ser buenas personas. Si tiene que existir el único condicionamiento, en psicología no respaldamos tanto el condicionamiento, porque ya es Sí. un término bastante pasado y no tan bien aprobado. Pero yo digo, si nos tuvieron que haber condicionado, la única forma de condicionamiento que teníamos que haber experimentado como personas y generación es ser buenas personas. Nos han condicionado a tener miedo, nos han condicionado a que nuestros sueños no los podemos cumplir. Pero carajo, ¿por qué nadie nos condicionó a que no? Tienes que comportarte de una manera más adecuada para que tengas mejores resultados. No, nuestros padres, nuestra familia, nuestra generación no nos decía eso. Nos Sí. enseñaban, no te subas ahí porque te vas a caer. ¿Y qué sucede si alguien quería ser bombero? O sea, ya ese bombero no iba a ser bombero porque le hicieron dar miedo a las alturas. Y claro, es importante tener ese principio de saber de que existe el riesgo y demás, pero es importante también poder entender de que necesitamos dejar ser a las personas y en base a lo que son, orientar. Pero el problema es que la gente quiere imponer qué carajo se debe ser. Es importante orientar, brindar guía, brindar apoyo. Y hoy todos los que nos están viendo, quiero que tomen ese consejo y no intenten reflejarse en los demás, no intenten proyectarse en los demás de sus inseguridades, planteárselas en los demás y hacer que no lo quieran, porque hay mucha gente que hoy en día en cuarentena, en toda esta situación de pandemia, está utilizando esa inconformidad interna para reflejarla en los demás. Están que se quejan mucho de la gente que está haciendo ejercicio en casa. Por favor, ese Sí. hombre, esa mujer, esa persona está tomando acción y está mejorando tu vida. No reflejes tu inseguridad de que tú no quieres hacer nada, de que tú estás en mala condición en esa persona. Más bien, pregúntate, ¿por qué también yo no puedo empezar a hacer ejercicio? Y busca tus medios. Pero no, la gente prefiere reflejarse, prefiere proyectarse en los demás y decir exactamente lo que no le gusta en la vida del otro. Pero no, hoy tomemos acción, hoy comprendamos que nada es al azar y que somos absolutos responsables de lo que hay en nuestras vidas. Me despido no Ya sin lo antes escucharon. felicitar, felicitar a Diego por todo este camino que está trazando, esta trayectoria que está forjando en el social media con estos programas que de verdad son de calidad. Este espacio donde proporcionas entrevistas para que personas tengan esa posibilidad de explayar un mensaje, desarrollar mayor sentido, mayor conciencia entre la comunidad, que todos sepamos de que el desarrollo personal es algo muy hermoso, es algo muy bueno y que netamente depende de cuán involucrados y cuán de verdad queramos hacer y obtener algo. Muchas gracias, Diego, por este espacio, por esta oportunidad. De verdad, eres una persona excelente. Admiro mucho la transparencia, la sencillez y la humildad con la que hemos tenido este diálogo, esta conversación pre lo que está ahora mismo live también, igual mucha, vaya ruido que pasa, aquí sí que pasan haciendo ruido, No, no pero te preocupes. Agradezco tus palabras. De verdad que, pues esa es la idea, ¿no? Como generar un espacio en el que diferentes personas podamos exponer el mismo tema, ¿no? Que al final es tener la conciencia, ser más atractivos,
mirar esa psicología que está detrás de todo ese desarrollo personal que hay allá afuera y que sea una colección en la que todos estemos involucrados en la comunidad, porque hay muchos exponentes y muchos de nosotros como que o sea, decimos como no, está vendiendo aire, como que no, que esto. Entonces como que hay algunas personas que tienen o esas puertas, ¿no? De quién es quién y quién es no quién, pero aquí estamos todos juntos, ¿no? Aprendiendo las mismas cosas, practicando las mismas cosas y todos tenemos como diferentes ángulos. Eso es lo que más me ha gustado de las entrevistas. Ever, yo de verdad te agradezco mucho la entrevista, de que te quería preguntar muchas cosas, pero probablemente vamos a tener más entrevistas de estas. Yo de verdad Sin te quiero duda. invitar varias veces a hacer directos, cosas como esas que aportan a la comunidad y que estos son espacios en los que también se da a conocer una persona, ¿no? Que son formatos más largos en los que no están tan editados como lo hace, por ejemplo, YouTube o muchos de los nuevos aplicaciones. Tú tienes TikTok y todo, ¿no? Sí, aunque TikTok casi no lo gestiono tanto, porque de verdad que el formato sí que es muy complejo. Como ya te das cuenta, lo Sí, mío es expresarme, lo mío es comunicar. Y vamos, a alguien que le encanta la oratoria, dale 15 segundos. O sea, es una falta de respeto tremendísima. Cuando daba conferencias presenciales, se pautaba el evento para 2 horas y yo siempre me llevaba 1 hora más. Y mis socios me sí. querían matar porque era cabrón, el tiempo no era solamente tuyo. Y yo, lo siento. Claro, no, Ustedes, y yo totalmente estoy de acuerdo contigo porque yo empecé TikTok, pero por lo o sea, por videos de 15 minutos es muy difícil uno expresar todo lo que tiene que expresar, o sea, como tú dices, uno tiene mucho para opinar y 15 segundos no es lo suficiente y el formato es difícil, o sea, la gente sí. que la verdad la rompe en TikTok es porque entiende mucho la psicología de las personas. Sin duda, es un espacio muy creativo y demanda mucha energía también. Y actualmente no estoy para centrar mi energía en ese campo, sino que la puedo ocupar para otras cosas un poco más amplias que generen una mayor cercanía con las personas, como estar aquí en tu programa. Ah, vale. Entonces, les voy a dejar el arroba a todos para que te busquen en Instagram. Sé que también estás en YouTube, en Facebook también. Entonces, ¿qué más? ¿Qué planes tienes para el futuro también? ¿Vas a sacar más conferencias, me imagino, cuando ya todo esto de la pandemia se calme un poco? Uf, en efecto, o sea, tengo unas proyecciones muy, muy salvajes de todo lo que voy a hacer. Cuando ya existe mayor seguridad a nivel local de poder desplazarme, pienso hacer un bootcamp, una especie de campamento de carácter espiritual, que es algo que nunca he hecho un evento de carácter espiritual y es Ok, que me dan unas ganas tremendísimas de hacerlo aquí en la localidad de Esmeraldas. Tenemos zona de playa, entonces es un spot perfecto para ahí compartir esas experiencias y poder transformar a las personas. También ahora mismo, o sea, en lo que más estoy enfocado ahora mismo es en 2 cosas. Un proyecto que estoy desarrollando que va a ser un curso, una formación, que ya revelo el nombre, se llama Auténtica. Es para que las personas puedan desarrollar esas habilidades blandas, esos soft skills, que nos permiten a nosotros mejorar nuestras formas de ser, nuestras maneras de comportarnos y entender las habilidades sociales bajo un perfil un poco más profesional. Y a su vez con eso, integrarlo mucho más rápido y por ende pues tener los resultados más acelerados. Y a su vez, en lo ok. que estoy focus es en la fundación, y como te digo, aún estoy definiendo ciertos detallitos, pero por lo pronto sé que voy a apuntar a por los más pequeños, voy a por los adolescentes. Sé que hay muchos adolescentes, he visto en mi canal de YouTube, he visto por DM de Instagram, que a veces me escriben personas de 13, 14, 15 años diciéndome, bro, gracias, de verdad me salvaste de arruinar mi vida. Cuando escuché eso, o sea, una sensación abrumadora en Sí. el pecho, yo es como que, hey, 13, 14 años, yo estaba una vez en tu lugar, yo estaba una vez en tu lugar. Y qué difícil. Justamente ayer también me llega un DM de una persona, de un seguidor por Facebook, diciéndome que tiene problemas familiares y quiere matarse. O sea, imagínate, me toca lidiar con casos muy fuertes porque a pesar de ser instructor en habilidades sociales, mi perfil profesional es ser psicólogo. Entonces, la gente que llega a mí es como que llega enmascarado Sí, de un problema social,
pero en el fondo me trae un problemón y me toca resolver eso. Entonces, entenderás que tengo un nivel de implicación muy fuerte por las personas y requiere un gran trabajo mental, sobre todo para mí, el hecho de estar siempre en el estado más óptimo de salud mental, y es bastante Claro, complejo. Entonces, ahora el proceso de reivindicación de estrato social que quiero proporcionar es a través de la fundación, ayudando a los adolescentes de 13 a 18 años, bueno, llegando a los 18 años, que puedan adquirir esta información que de verdad no la van a adquirir de otra forma que a través de la experiencia. Y qué mejor que la adquieran de la experiencia de un mentor que vivió el mismo proceso en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y que va a ser totalmente gratuito, que es lo mejor de todo. O sea, que es algo totalmente altruista, en donde lo que busco es que esas personas de verdad mejoren la generación, porque si ellos son los que van saliendo al mercado laboral, los que van a crecer y van a crear nuevas generaciones, sé que puedo purgar el hecho de cómo estamos teniendo hoy en día las relaciones sociales a través de esa simple acción. Entonces, eso, mi hermano, ahí es donde estoy focalizado ahora mismo. Severo, toda la suerte con tu fundación. Es una gran misión, ¿no? Tener una fundación porque implica sacrificio de lado a lado, no es como una empresa que a veces pues uno tiene ciertas ganancias, ciertas cosas, sino una fundación en la que está ligado a lo que uno da muchas veces, a lo que las otras personas le dan a uno para poder implementar esos recursos adecuadamente. Entonces, toda la suerte con tus proyectos, bro. Espero tenerte nuevamente por aquí. Espero que sigas creciendo en tus redes sociales, sigamos expandiendo esto o sea, las habilidades sociales, eso es muy bonito aprenderlas, ¿no? Es una de las mejores herramientas que uno puede tener para llegar y alcanzar sus metas. Sin duda, mi hermano. Definitivamente allí estaremos teniendo muchas más entrevistas cercanas, teniendo más espacios para poder interactuar. Quizá por Instagram también podría llegar a un punto donde hagamos un live en conjunto, sería muy interesante. Definitivamente hay mucha Sí. información por compartir. Estoy segurísimo, segurísimo de que la entrevista nos quedó bastante corta. También mi conexión a internet me estuvo tirando trabas, pero encantado de que me haya tirado trabas porque lo único que me demuestra es que la vida me pone obstáculos y yo lo sigo pasando. Y de eso se No te trata, señores. preocupes. No te preocupes, la gente entiende que esto, pues obviamente es live en muchas ocasiones, o sea, es un formato bastante largo y no estamos en estos momentos para estar cerca uno al otro y hacerlo de una forma más profesional. Entonces, yo creo que todos los oyentes agradecen pues tu paciencia también y la paciencia que todos hemos tenido para poder escucharte, que es lo más importante. Excelente, mi hermano. Entonces, no me queda nada más que despedirme con una grata satisfacción de haber podido compartir contigo, con el gran Diego. De verdad, qué linda y hermosa experiencia. A todas las personas que estén viendo esto y lo vayan a ver posteriormente, por favor, manténganse al tanto de lo que hace en esta atracción. Este hombre sabe lo que hace, la tiene clarísima, de verdad está haciendo un trabajo Gracias. pulcro, impecable, digno de admirar. Una persona que desde Ecuador le mandamos un abrazo tremendísimo y las mayores bendiciones también para todos tus proyectos, hermano. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Bienvenido por aquí a Colombia y voy a dejarlos con el outro. Entonces,